Hoy nos sumergimos en una de esas informaciones que parecen muy simples a primera vista, pero que, al tirar del hilo, despliegan un mapa entero. La base de todo es una frase, una afirmación sacada de un informe que nos ha llegado. Un informe documenta que Israel compra armamento producido en Asturias. Y nuestra misión es precisamente esa, tirar de ese hilo. No para quedarnos en el titular, sino para entender qué significa realmente esa conexión entre una cuenca industrial muy específica del norte de España y, bueno, uno de los actores geopolíticos más complejos del planeta. Es que es justo eso. Lo interesante es que no es una noticia de portada, es un dato. Y ese dato es una llave que abre varias puertas a la vez. Nos permite hablar de economía, de industria especializada, por supuesto, pero también de la naturaleza de la guerra moderna, de la burocracia internacional y de las enormes tensiones que hay detrás de cada exportación de material sensible. La cosa es que, tirando de este hilo, podemos montar el puzzle entero. Pues empecemos por las dos piezas principales del puzzle: Asturias e Israel. Hablemos primero del origen de Asturias. A mucha gente le sonará a minería, a siderurgia, a una industria pesada casi del siglo pasado. Pero esa imagen se queda corta, ¿no? Se queda muy corta. Fíjate, esa herencia industrial es precisamente su gran baza. No se ha borrado, se ha transformado. Las capacidades que se necesitan para trabajar el metal con una precisión milimétrica para la minería, por ejemplo, o la construcción naval, son la base perfecta para evolucionar hacia sectores de altísima tecnología. Hoy, en esa misma región, hay un tejido de empresas especializadas en mecanizados de precisión, en componentes electrónicos, en materiales compuestos. Es un ecosistema que ha pasado, por así decirlo, del carbón al software y la fibra de carbono sin perder su ADN industrial. Es un lugar donde saben fabricar cosas complejas. Y fiables. Y eso me lleva a la otra punta del eje, a Israel. Un país que, por pura necesidad, ha desarrollado una de las industrias de defensa más potentes y, en teoría, autosuficientes del mundo. Si son tan avanzados, si producen sus propios cazas, sus propios tanques, ¿por qué demonios necesitan comprar en Asturias? Suena contraintuitivo. Parece contraintuitivo, pero es la clave de su éxito. Totalmente. La estrategia de defensa israelí no se basa tanto en fabricarlo absolutamente todo, sino en ser los mejores integradores de sistemas del mundo. Su filosofía es: yo no necesito fabricar el mejor chip del mundo, necesito saber cuál es, comprarlo. E integrarlo en mi sistema para que sea infalible. Exacto. Su gran fortaleza es el diseño del sistema global. Piensa en el famoso domo de hierro. No es una tecnología única, es una obra de ingeniería que integra un radar de una empresa, misiles interceptores de otra, y un software de mando y control que lo cohesiona todo. O sea, son una especie de directores de orquesta de la tecnología militar. Cogen al mejor violinista de Alemania, al mejor percusionista de Estados Unidos y a un chelista increíble de Asturias y los ponen a tocar juntos. Es una analogía perfecta. Perfecta. Y eso crea una demanda constante, casi infinita, de componentes de nicho de altísima calidad. Buscan por todo el mundo esos solistas tecnológicos. No necesitan un tanque entero de España, pero quizás sí necesitan un sistema de posicionamiento muy específico, o una aleación metálica ultraligera, o un componente electrónico resistente a interferencias que una empresa asturiana ha perfeccionado, por ejemplo, para el sector aeroespacial civil. Ahí es donde encajan las piezas. Vale, eso aclara el porqué. Pero me genera otra duda. El informe habla de armamento. Y cuando oigo esa palabra, mi cabeza visualiza tanques, balas, misiles, lo típico. Pero si hablamos de componentes, ¿qué estamos contando exactamente como arma? ¿Cómo se define eso? Has puesto el dedo en la llaga, justo ahí, en el concepto más resbaladizo y fundamental de toda esta industria: el material de doble uso. Es un término que lo cambia todo. Se refiere a cualquier producto, tecnología o software que fue creado para un fin civil perfectamente inocente, pero que tiene el potencial de ser utilizado para fines militares. Dame ejemplos concretos, para que lo vea claro. Claro, a ver, un GPS de alta precisión, diseñado para topografía, puede guiar un dron de ataque. La fibra de carbono que se usa para hacer un velero de competición es el mismo material que se usa para aligerar un vehículo blindado o un misil. Vaya. Un software de encriptación de datos para proteger transacciones bancarias puede usarse para asegurar las comunicaciones de un ejército. O el más clásico, un procesador informático potentísimo pensado para la investigación científica puede ser el cerebro que calcula la trayectoria de un proyectil. La lista es interminable.
O sea que la pieza clave de un sistema de defensa de miles de millones puede que ni siquiera esté clasificado oficialmente como un arma. Eso es una puerta trasera gigantesca. ¿Y cómo se controla eso? Si una empresa asturiana vende, no sé, rodamientos de alta resistencia a una empresa israelí que dice que son para maquinaria industrial, ¿quién verifica el uso final? Ahí nos topamos con la burocracia y la regulación. Sobre el papel, el sistema en España y en toda la Unión Europea es muy estricto. Cualquier exportación de material de defensa o de doble uso tiene que pasar por el filtro de una junta interministerial, la JIMDU. En esa mesa se sientan representantes de varios ministerios. Asuntos Exteriores, que mira las implicaciones diplomáticas, Defensa, que analiza el aspecto militar, y Economía o Industria, que evalúa el impacto comercial. Suena a un comité bastante serio. Lo es, y analizan cada solicitud de licencia de exportación una por una. No es un cajé para todos. Le piden a la empresa exportadora toda la documentación, quién es el comprador, qué tecnología se vende y, lo más importante, un certificado de último destino. Un certificado de último destino. Sí, es un documento donde el comprador se compromete a que el producto será para el uso que ha declarado y que no lo va a revender a un tercero sin permiso. Pero, espera un momento, ¿eso funciona en la práctica? Un papel firmado me parece una defensa un poco débil contra un uso no deseado por parte de un Estado o una gran corporación. Esa es la crítica constante al sistema. Es un sistema basado en la confianza y en la declaración de intenciones. Puede haber triangulaciones, empresas pantalla, declaraciones de uso final que son, digamos, creativas. Es extremadamente difícil seguir la pista de un microchip una vez ha salido de la fábrica. Sin embargo, el hecho de que el informe documente estas compras, y si asumimos que se han hecho por la vía legal, nos dice algo muy importante. Que han pasado ese filtro para hacer una operación que cuenta como mínimo con el consentimiento tácito del Estado. Y eso nos lleva al meollo de la cuestión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos en una balanza los pros y los contras de autorizar una de estas ventas, ¿qué pese en cada lado? En un lado de la balanza tienes el argumento económico, que es muy potente y muy tangible. Para una región como Asturias, que busca diversificar su industria, un contrato para exportar alta tecnología es oxígeno puro. Significa facturación, inversión en I+D para mantenerse a la vanguardia y, sobre todo, empleos de alta cualificación. Empleos que fijan talento en el territorio. Es el tipo de industria que cualquier gobierno quiere fomentar. El argumento sería: si no lo vendemos nosotros, lo venderá una empresa alemana o francesa y perderemos los empleos y la tecnología. ¿Es una lógica empresarial? Aplastante. Exacto. Es el argumento del Ministerio de Industria en esa reunión hipotética de la JIMDU. ¿Tenemos una empresa puntera que cumple la ley, que genera riqueza y que compite a nivel mundial? No podemos ponerle trabas. Es un argumento pragmático y muy difícil de rebatir. Pero entonces, ¿qué hay en el otro lado de la balanza? ¿Qué argumentos pondría sobre la mesa, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores? Ahí es donde la cosa se complica. Exteriores sacaría la normativa, concretamente la Posición Común de la Unión Europea, que establece 8 criterios que deben cumplirse para autorizar una exportación de armas o material de doble uso. Y son criterios muy, muy exigentes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el criterio 2 dice que se debe evaluar el respeto a los derechos humanos en el país de destino. El criterio 3 analiza la situación interna del país. Hay un conflicto armado. El 4 mira la preservación de la paz y la estabilidad regionales. El 7 se fija en el riesgo de desvío. Hay peligro de que ese componente acabe en manos de grupos terroristas o de otro país no autorizado. Sí, claro. Al aplicar esos criterios a un comprador como Israel, que está en medio de una de las zonas más inestables del mundo, y con un conflicto activo que dura décadas, la conversación cambia de tono radicalmente. Cambia por completo. Es el clásico choque de trenes. El de industria dirá, son empleos y es legal. Y el de exteriores responderá, sí, pero estamos exportando tecnología a una zona en conflicto, lo que podría contravenir el espíritu del criterio 3 y 4. Y ahí está la tensión. La decisión final de conceder o no la licencia es el resultado de un pulso político, donde se ponderan los intereses económicos frente a las obligaciones legales y los compromisos éticos internacionales. No hay una respuesta fácil ni automática. Lo que significa que cada licencia aprobada no es un mero trámite administrativo, es un mensaje.
Es una declaración de facto sobre cómo el gobierno que la aprueba interpreta esa balanza en ese momento concreto. Precisamente. Es un acto de política exterior ejecutado a través de una decisión comercial. Y por eso, un dato aparentemente pequeño, como el que recoge este informe, tiene tantas lecturas. La verdad es que hemos recorrido un camino bastante largo partiendo de una sola frase. Empezamos con Israel compra armamento en Asturias y hemos acabado hablando de reconversión industrial, de estrategia militar, de la zona gris de los materiales de doble uso y del complejo debate burocrático y político que hay detrás de cada exportación. Es que hemos desmontado el mecanismo. Hemos visto que la especialización industrial de una región, aparentemente desconectada de la geopolítica, puede convertirla en una pieza clave de cadenas de suministro globales muy sensibles y con unas implicaciones enormes. No es algo que ocurra por casualidad. Y hemos visto también esa tensión constante, ese equilibrio delicado entre el pragmatismo económico y las obligaciones éticas y legales que tienen los estados. No es blanco o negro, es una escala de grises muy compleja. Totalmente. Y si tuviéramos que quedarnos con una idea final, una que de verdad cambia la perspectiva, sería esta. A menudo pensamos en el poder militar en términos de tanques, aviones y soldados. Pero lo que demuestra este tipo de conexión es que la verdadera ventaja estratégica en el siglo XXI, la guerra que no se ve, se libra en las cadenas de suministro. El campo de batalla real es logístico y tecnológico. Y en esa batalla, una fábrica en Asturias puede ser un activo tan estratégico para la defensa de un país como un piloto en su avión. Es una idea muy potente. Cambia por completo el mapa mental que tenemos sobre estos temas. Y a partir de ahí, la reflexión que nos queda es personal. El informe nos obliga a preguntarnos hasta qué punto somos conscientes de cómo nuestras economías locales, a veces sin que lo sepamos, están conectadas a realidades geopolíticas tan lejanas y complejas. Nos fuerza a mirar más allá del producto que sale de una fábrica y a interesarnos por todo el camino que recorre, y sobre todo por la cadena de decisiones políticas y administrativas que hacen posible ese viaje.